Hola, mi nombre es Hillary Merino y les doy la bienvenida a este segundo episodio de la segunda temporada de Let's Click Together, un podcast de Algartech. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la tecnología disruptiva y cómo adaptarla a tu estrategia empresarial. Y para platicar de esto tengo dos invitados especiales. Uno de ellos es Alberto García, quien es jefe de sistemas para la Dirección de Energía y Sustentabilidad en la empresa de Acero y experto con 16 años de experiencia en desarrollo, infraestructura y ciberseguridad. Y del lado de Algar nos acompaña Antonio Vera, quien es director de fábrica de software para Algar Tech en Colombia y doctor en mejora de procesos de negocio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría empezar con la primera pregunta. Quisiera que nos platicaran qué es la tecnología disruptiva y cuáles son las herramientas que conforman la tecnología disruptiva en el mundo del desarrollo. Bueno, yo creo que puedo empezar conversando un poco acerca de este tema. Básicamente, las tecnologías disruptivas hacen referencia a un choque o un golpe en cualquier aspecto, básicamente, de la industria. Pero hablando específicamente del aspecto tecnológico, es la aparición de algo totalmente diferente, totalmente nuevo, algo que no se ha venido trabajando, algo que normalmente incluso las empresas de gran capacidad económica no están dispuestas a correr el riesgo, dado que normalmente son soluciones con lógicas totalmente innovadoras, con lógicas totalmente nuevas, y como tienen esa novedad, no tienen todavía la prueba de su efectividad garantizada. Por eso es que normalmente las empresas fuertes, las empresas ya consolidadas, prefieren usar tecnologías que sean novedosas, sí, pero que ya hayan tenido un ciclo de prueba, que ya hayan sido verificadas por el mercado, evaluada su efectividad, a diferencia de las tecnologías disruptivas que normalmente son adoptadas por inversores de mediana y baja categoría, hablando en términos económicos. Claro, así como lo comenta Antonio, una tecnología disruptiva pues viene a provocar un gran cambio. La palabra concretamente lo menciona, viene a complementar esa disrupción, esa nueva incorporación de técnicas, metodologías, etcétera, que provocan un cambio, pero tienen una característica o muchas características en las que buscan mejorar la vida de las personas. Y algo muy importante que nos dejó la reciente pandemia por la que atravesamos fue una aceleración y una adopción a gran velocidad de estas tecnologías. Este término como tal, sabemos que se acuñó por ahí de los noventas con un investigador de nombre Clayton, y pues básicamente menciona eso, ¿no? La parte de la adopción de estas tecnologías que nos permitan la mejora continua, principalmente pues, en la parte de la vida humana, ¿no? Eh, Queda claro que la tecnología aceleró muchas de ellas y lo podemos ver con mucha claridad en muchos ámbitos, desde la parte de las tecnologías, el desarrollo, pero ha impactado no solo en estas, sino también ha impactado en otras que han crecido exponencialmente, y creo que fue un punto de inflexión muy importante porque hoy en día estamos trabajando a pasos agigantados en la que yo estimo que en una década podríamos ver resultado de esos frutos de la implementación de todas estas tecnologías. ¿Y nos podrían platicar un poco más cuáles son las herramientas que conforman esta tecnología disruptiva en el mundo del desarrollo? Claro, creo que una de las que más hemos escuchado hablar hoy en día es la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías que ha tenido mucho auge y que tiene dentro de este gran marco muchos subgrupos en los que podemos encontrar machine learning, podemos encontrar el deep learning, podemos encontrar diferentes subáreas dentro de la inteligencia artificial que de alguna manera pues tienen ese impacto como tecnología disruptiva. Y más allá de ser una tecnología disruptiva, es la cantidad de casos de uso que le podemos dar y las áreas en las que estamos incorporando esta tecnología, ¿no lo crees, Antonio? Claro que sí, pues la que está de moda es la que nos dice Alberto, la inteligencia artificial. Miren que la inteligencia artificial ya la teníamos más o menos desde los ochentas, cuando yo era
todo un niño de 5 años, mi papá me dio mi primer Atari, mi primer Nintendo, entonces uno juega contra el computador. Esa eran prácticamente los primeros inicios de las bases de conocimientos de la inteligencia artificial. En esa época, ¿qué es una introducción disruptiva? El hecho de que hayan videojuegos para las personas. Anteriormente no se tenía eso. Los juegos eran físicos. Al llegar los juegos digitales, eso es la introducción de una tecnología disruptiva. Entonces, desde esa época entró básicamente, la disrupción fue los juegos, ¿sí? Pero en estos momentos la disrupción es básicamente el uso de inteligencia artificial para muchos otros sectores. Por ejemplo, ¿qué es una tecnología disruptiva? El Internet. De repente tenemos acceso a un mundo de conocimientos en esa época a través de la línea telefónica. Después ya tenemos la fibra óptica, todos los anchos de bandas que tenemos ahora, etcétera. Otra tecnología disruptiva, voz sobre IP. Nosotros hemos tenido las líneas analógicas, pues que empezaron mucho antes de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero de repente podemos a través de los canales de Internet comunicarnos eh, eh, a través de las IPs de los computadores, que es lo que le denominamos voz sobre IP, o los propios correos electrónicos. Pues imagínense antes en la Segunda Guerra Mundial, para que Juanito le diga a su esposa María de que pues no está muerto, de que todavía tiene los dos brazos, pues tenía que enviarle una carta a través del código postal. Sin embargo, ahora pues Juanito, si es que tiene cerca una red, una antena que dé red de internet o cualquier tipo de conexión a internet, pues le escribe a través de un texto y María, sigo vivo en el día 3 aquí en, yo qué sé, hoy por hoy Ucrania, ¿no? Entonces, eh, otro ejemplo, las redes sociales, que es cuando yo era joven y lleno de ilusiones. La primera red social que vino es el Hi-Fi, el Messenger, que nos enviábamos las fotos, las cadenas, que todavía creo que el próximo año se me cumplen los 20 años de mala suerte por no reenviar la cadena que no la envié la Sí, otra vez. exacto. Pero es un cambio, o sea, es una tecnología disruptiva, cambió las reglas del juego, ¿sí? Y pues claramente la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo estoy hablando de tecnologías disruptivas exitosas, pero existen un sinnúmero de propuestas de muchas empresas, muchos consultores de todo índole que básicamente no tienen éxito, incluso no llegan a nosotros. ¿Por qué? Porque como digo, una tecnología disruptiva solo se hace popular y reemplaza a la anterior siempre y cuando su efectividad, eficiencia, viabilidad, incluso económica, no solo funcional, permanezca a través del tiempo. Es correcto. Muchas veces las empresas o algunas empresas hasta llegan a emplear el término de alguna manera hasta cierto punto errónea, pero es cierto, como comentas, digo, la adopción de la tecnología o de las tecnologías disruptivas la traemos de varias décadas atrás y lo podemos ver a pasos agigantados. De hecho, creo que la evolución de la tecnología ha sido muy rápido, ha ido evolucionando muy rápido en los últimos años. Y pues bueno, a corto y mediano plazo, pues vamos a tener resultado del uso y de las aplicaciones de todas ellas, aunque es cierto lo que comentas, hay un sinnúmero de tecnologías que quedaron ahí, que a lo mejor eran prometedoras, sonaban interesantes, pero al no probar su efectividad, su valor agregado principalmente, pues quedaron ahí. Entonces, el uso de las tecnologías yo creo que es fundamental, hasta cierto punto también un poco arriesgado, pero al final del día, cuando muestra una tecnología ese valor agregado y esos resultados, es cuando automáticamente se dispara. Entonces, lo vemos hoy en día pues, con el caso de la inteligencia artificial. Ya está teniendo muchos usos y aplicaciones y creo que si se toman o se hacen los esfuerzos correctos, también se pueden obtener cosas muy, muy interesantes en muchos ámbitos. Qué interesante esto que platican porque creo que nunca lo había visto así, como esas tecnologías que en su momento fueron disruptivas y que actualmente las vemos solamente como parte de nuestro día a día, como los emails, las videollamadas, etcétera.
Y quería preguntarles, ¿cómo es que se incorporan estas nuevas herramientas tecnológicas? Estamos hablando de la inteligencia artificial, del machine learning. ¿Cómo es que se incorporan ahora en el mundo empresarial? ¿Y cómo es que ayudan también a simplificar el trabajo de los desarrolladores? Pues mira, fíjate que en el ámbito empresarial, pues las empresas están apostándole desde una parte también, desde la investigación, también a la parte ya funcional y radical en la que están incorporando estos procesos de inteligencia artificial en sus desarrollos, desde la parte de modelos, desde la parte de desarrollo de software, desde la parte de desarrollo de instrumentos, bueno, de software prácticamente, que permite pues esa interacción con la parte no humana, que nos permita también de alguna manera tomar decisiones un poco más ágiles. Muchas empresas, lo estamos viendo hoy en día, están incorporando este tipo de herramientas. Recientemente una de ellas, Microsoft, pues está adquiriendo gran relevancia en este aspecto al integrar una tecnología denominada Copilot, en la que pues promete ser una tecnología que sea empleada en su buscador, que sea empleada en sus desarrollos, que sea empleada en sus entornos de desarrollo, que sea empleada en muchos ámbitos, lo cual pues obviamente va a marcar una diferencia y no solo con ella. Yo creo que los gigantes tecnológicos son los principales ejes que están moviendo o están dictando en gran parte el avance de esta tecnología y la madurez, porque estamos pues, ciertamente también en un proceso en el que se está dando esa madurez de estas tecnologías para empezarlas poco a poco a incorporar en sus procesos de desarrollo. Hoy te puedo compartir que ya hay empresas acá en México que están incorporando estas tecnologías en el desarrollo de software, en el desarrollo de modelos, en el desarrollo de muchas cosas muy interesantes que hoy en día pues son relevantes en materia tecnológica. Te puedo compartir que en el 2019 yo trabajé muy de cerca con la parte de Machine Learning y toda la parte de tecnología de AWS en algo tan simple que eran unos robots, vehículos autónomos que se conducen básicamente solos mediante el uso de cámaras y sensores de profundidad. Entonces, hoy en día me queda claro que el acceso a la tecnología es muy amplio. Un niño de 8 o 10 años en adelante ya puede empezar a tener sus primeros acercamientos con la tecnología. Y esta evolución que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas nos ha permitido entender que es algo que si bien puede sonar complejo, muchas veces está siendo de alguna manera más entendible y más ágil para que todas las personas puedan tener ese acceso. Y algo muy importante que comentaba hace un momento Antonio, muchas veces tenemos y ocupamos tecnología en nuestras casas, pero no lo percibimos. Y son tecnologías que en su momento fueron totalmente disruptivas. Ahorita estamos hablando mucho de la parte de la tecnología, el uso en robótica, en el desarrollo pues, propiamente de software, pero también está abarcando otros campos, otros rubros. Hay países que tienen un gran avance tecnológico en materia de desarrollo, como lo es Israel, como es Estonia, en donde hoy en día, mediante el uso de tecnologías disruptivas, tú puedes crear una empresa en 5 minutos en Estonia. Y ellos tienen una plataforma que se llama X-Road. Entonces, mediante esta plataforma que interconecta como prototipo a toda la Unión Europea, tú puedes crear una empresa en 5 minutos, puedes divorciarte en 5 minutos, puedes hacer muchas cosas o casi todo el proceso burocrático que tienen con gobierno de una manera tan ágil que pues bueno, esa adopción pues permite que esa agilidad y esa flexibilidad para el mundo empresarial, ¿no? Entonces, el que los gobiernos y las empresas empiecen a adoptar este tipo de las tecnologías, pues va a repercutir sustancialmente en la vida humana, en la calidad humana. Porque hoy en día a lo mejor un proceso de crear una empresa te puede tomar días y si esto se simplifica a minutos, pues bueno, creo que todos tendríamos esa facilidad de dedicar nuestro tiempo a otras cosas y estamos empleando la tecnología.
¿Y nos podrían platicar cómo es que están ayudando estas tecnologías de las que estamos platicando a simplificar el trabajo de los desarrolladores? Creo que ahorita un poco de lo que mencionabas es esto de ser más efectivos con los tiempos, pero ¿hay otras formas en que les impacte de manera positiva? Claro, efectivamente, ¿qué es lo que pasa a lo largo del tiempo con la inclusión de tecnologías disruptivas? Un desarrollador, pues, hace tiempo para mostrar un mensajito en la pantalla que diga cualquier cosa, el típico hola mundo que todos los nerds de TI lo conocemos, ¿sí? Antes se tenía que programar la dimensión del cuadrito, se tenía que programar el código hexadecimal del color que va a estar. Si es que se le quería poner un efecto, se tenía que programar cada uno de los frames y los cuadros del efecto que muestra el cuadrito. Y se tenía que hacer la programación del texto, programar el tipo de texto, el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la... ¿Cuánto le toma eso a un desarrollador? Más que nada, ya poner ese hola mundo en la pantalla que es tan sencillo hoy por hoy, ¿sí? Por eso hace 20 años no lo era. Entonces, lo que se empiezan a crear son paquetes DLLs, ejecutables, que lo que va a hacer es simplemente al desarrollador, la inclusión de de esa tecnología disruptiva, llamar a ese paquete, ponerle el hola mundo y decirle qué tipo de letra quiere, elegir los efectos y eso le toma 5 minutos, si es que le toma 5 minutos, y va a tener el hola mundo así. Ahora imaginémonos esto en todas las escalas. ¿Qué se tenía que hacer para poder ver mi ubicación en un mapa? ¿Qué se tenía que hacer para ver mi ubicación en tiempo real? Todo lo que es georreferenciación, geocodificación, todo lo que es el tema de procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Cada vez que vienen tecnologías disruptivas, dan facilidades a los desarrolladores porque ya vienen paquetes con funcionalidades específicas creadas que ya no deben ser desarrolladas realmente, deben ser solo invocadas, llamadas. ¿Qué cambia en los desarrolladores de software hoy en día? Que anteriormente tenían que desarrollar mucho código puro, código, como se dice, de base, pero hoy por hoy lo que tienen que hacer los desarrolladores es armar un rompecabezas trayendo diferentes componentes que ya hacen especificaciones funcionales y armar ese ciclo para que se muestren las pantallas de la gente. El trabajo se envuelve más de ingeniería que del propio desarrollo. ¿Por qué? Porque ya tienen que identificar muchos otros temas aparte de la funcionalidad. Ya estamos hablando de los temas de seguridad, estamos hablando de mantenibilidad, estamos hablando de escalabilidad, ¿sí? Portabilidad, incluso el tema legal. O sea, me acuerdo cuando recién salió WhatsApp, muchas empresas usaban los servicios de WhatsApp para su negocio y en primera instancia eso era ilegal, por ejemplo. Funcionaba perfecto, pero eso solo se podía utilizar para fines educativos y de demo. Si se quería utilizar WhatsApp en ese índole, había que hacer un contrato de negocio con el propio WhatsApp para que eso funcione. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de una ruptura de un tema no funcional en el índole legal. Pues, ¿qué pasa? Llegan todas estas tecnologías nuevas que rompen el paradigma, o sea, ya no tengo que hacer todo esto para lograr eso, no, ya no se tiene, solo tienes que invocar esto y funciona. Y eso pues básicamente aminoriza el tiempo que les toma a los desarrolladores hacer su software, lo cual hace que su productividad sea mayor. Pueden generar más contenido con mayores prestaciones en menor periodo de tiempo. Es correcto. Y también el uso de estas tecnologías hoy en día, eh, de nuestro lado, lo estamos viviendo en la generación automática de código. Nosotros estamos empleando y utilizando herramientas como Copilot, como ChatGPT, en donde en base a la forma de programar de cada desarrollador va autogenerando el código. Entonces, prácticamente hoy en día el desarrollo es, necesito una función para conectarme a una base de datos, o necesito una función que me imprime el Hola Mundo, o necesito hacer un recorrido de archivos o leer una página web y las herramientas te lo generan en cuestión de segundos. Entonces, eso que le está dando más tiempo al programador
de una capacidad de análisis y revisar, más bien, y avanzar en sus desarrollos muy, muy, muy rápido. Entonces, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, estas herramientas nos permiten también revisar temas de vulnerabilidades, temas, porque el desarrollo, como ustedes lo saben, pues es muy susceptible también pues, al tema de vulnerabilidades, hablando en temas de ciberseguridad, pero el que estas herramientas ya te estén diciendo, esto no lo puedes hacer por esto y por esto, te da una pauta a que el mismo programador vaya corrigiendo o avanzando en ese tipo de problemas, corrigiendo este tipo de problemas y que el desarrollo tenga una calidad mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, adicionalmente está impactando en la generación de código, está impactando en la detección de errores, está impactando en la gestión de proyectos, está impactando en el aseguramiento de la calidad del software y sobre todo en la personalización. Hoy en día, los equipos de desarrollo, hacer una función o un código que te haga algo es cuestión de minutos. Gracias a este tipo de tecnologías, se está dando muy, muy acelerado la parte de la codificación. Entonces, creo que son herramientas importantes para los desarrolladores. Hoy en día lo puedo ver, dado que en los equipos pues estamos empleando este tipo de tecnologías y para nosotros es muy, muy ágil. A lo mejor hacer una pantalla hace 20 años, como comenta Antonio, te tomaba 2, 3, 4, 5 días. Hoy una pantalla la puedes hacer en cuestión de 1 hora o 2 horas. Entonces, esa velocidad que le está dando a los desarrolladores ha sido uno de los ejes elementales por lo cual está teniendo de cierta manera éxito en la incorporación de estas tecnologías en el mundo del desarrollo de software. Me queda muy claro entonces cómo están ayudando al trabajo de los desarrolladores y me gustaría preguntarles si nos podrían platicar un poco de empresarialmente entiendo que también a las empresas directamente cómo les impacta. O sea, ya escuchamos un poco acerca del el tiempo, que yo me imagino que eso también refleja un poco en costos, pero nos podrían platicar un poco más acerca de los impactos que tiene para las empresas el uso de este tipo de tecnologías disruptivas. Sí, mira, fíjate que, por ejemplo, te puedo compartir que empleando este tipo de tecnologías, eh, puedes hacer procesamiento, por ejemplo, de información mediante la generación de modelos, ya sea entrenándolos, ya sea evaluándolos. Entonces, antes, a lo mejor hace unos 30, 40 años, mucha parte era muy, muy manual, digamos, en la que, pues sí, ya existían bases de datos, sí, ya existían manejadores de texto y lo demás, pero requería más de una parte, de un análisis muy personal y minucioso en el que hoy en día se resuelve y se traduce en tiempo. Por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial basado en Machine Learning, por ejemplo, una vez de estar entrenado y evaluado, te va a arrojar resultados muy, muy, muy rápidos. Entonces, para nosotros se ha convertido en el mundo empresarial, por ejemplo, si necesitamos realizar toma de decisiones, tener resultados de una manera más ágil que esperar a realizar un análisis y a tener una evaluación de esos mismos resultados que a lo mejor tomaría más días. Entonces, creo que la incorporación en estos procesos, más allá de impactar en la parte del desarrollo, también impacta en la parte económica. El que tú puedas acelerar tus desarrollos, en el que tú puedas, si eres una empresa dedicada al desarrollo de software, ya sea software as a service, te permite tener una mayor velocidad en el tiempo de despliegue de tus desarrollos. Y obviamente, pues eso se traduce en menores costos. Entonces, esa parte de la incorporación ha sido de suma importancia en el mundo empresarial por muchos factores. Claro, efectivamente, como les comenté al principio, el- las empresas grandes tienden a adoptar tecnologías que ya han sido probadas. Pero normalmente las empresas medianas eh, tienen un departamento de Research and Development, lo que dicen el R&D, ¿sí? Entonces, básicamente el tema aquí es que toda empresa dedicada a tecnología o que trabaje
con procesos de negocio y quiera orientarse a la automatización, debería tener una parte de su presupuesto para poder tener esta incorporación de tecnologías disruptivas, porque normalmente esta tecnología es algo nuevo y es posible realmente que no funcione, ¿sí? Que no funcione como está deseado. Pero cuando ya se quiera adoptar esta tecnología disruptiva, si es que esta tecnología sí genera los beneficios deseados, da básicamente todas las ventajas que nos está comentando Alberto. En pocas palabras, es siempre muy importante hacer una evaluación de costo, beneficio y calidad de qué tipo de tecnologías disruptivas se van a querer adoptar o se van a querer probar, porque el momento en el que esto se pueda probar realmente y se lo puede estandarizar dentro de la compañía, dentro de la empresa, dentro del departamento o incluso dentro de una célula de desarrollo ágil, eso puede significar un aumento de productividad considerable y aumento de calidad, porque normalmente las tecnologías disruptivas lo que vienen a hacer es automatizar algo, ¿sí? Y a nivel gerencial y administrativo, como dice Alberto, también es importantísimo porque él nombró algo muy susceptible, la toma de decisiones. Por ejemplo, se está haciendo modelos de inteligencia artificial para psicólogos. Imagínense que vengo yo con todos mis traumas de la infancia y de la niñez, voy donde el psicólogo, le doy todos mis síntomas y este psicólogo pone todos sus síntomas en su tablet y eso se va a una base de conocimientos, viene un razonador y empieza a hacer todas las reglas de inferencia para sacar qué posibles traumas o situaciones mentales puedo tener yo. Entonces, el psicólogo podría tener todo lo que la inteligencia artificial le sugiere, incluso con una probabilidad de ocurrencia. Y obviamente él con su criterio de experto, pues va a decir, sí, efectivamente, no necesariamente va a ser la primera que me dé la inteligencia artificial, puede ser la segunda, la tercera, pero él ya tiene un refuerzo adicional. Imagínense esa ventaja tan grande de tener ese refuerzo adicional a alguien que no lo tenga, ¿sí? ¿Y por qué? Porque puede ser que el que no lo tiene incluso tiene miedo al cambio, tiene miedo al fracaso, dice voy a invertir dinero y no me va a funcionar, pero cuando sí funciona se generan todas esas ventajas que pues las comento y las comenta Alberto también. Claro, y creo que estamos desmitificando un poco este tema que ahorita está tan en tendencia de la inteligencia artificial va a quitar tantos trabajos. Sí está automatizando muchos procesos, sin embargo, creo que la gente sigue jugando un rol importante en combinar tecnología con el talento humano para poder seguir teniendo como mejores resultados, ¿no? Es correcto, porque se tiene una creencia en la que la tecnología va a reemplazar el trabajo humano o el recurso humano. Yo más bien pienso que es una evolución. Hoy en día, el desarrollador, en lugar de pasar 50 horas haciendo una pantalla y hace una pantalla en 5 horas, le da tiempo, una, para avanzar y dos, para tener una capacidad de análisis de lo que está haciendo. Entonces, ahí entra un factor muy importante. Eh, He escuchado yo en muchos lados, en muchos medios, en muchos lugares, en donde el público o la gente menciona que le tiene miedo al uso de la tecnología porque creen que la tecnología va a venir a suplantar sus actividades. Y no es así. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, en temas legales. La inteligencia artificial está apoyando en la generación de algo conocido como los smart contracts. Si bien toda la vida vamos a necesitar abogados, es un hecho que la tecnología les va a hacer más ágil toda la parte documental, por así llamarlo, de lo que maneja un abogado. Entonces, la generación de smart contracts, la generación de, por ejemplo, de tecnologías en el ámbito de la medicina, en el que la inteligencia artificial, por ejemplo, un médico puede evaluar una radiografía y decir, bueno, pues en base a mi experiencia, este, determino que el paciente tiene este problema o esta enfermedad. Pero ahora imagínate que un robot que se programó, que hay software detrás de él, puede evaluar millones
de estudios y decirte con una asertividad alta las probabilidades de que una persona tenga una enfermedad como el cáncer. Imagínate que estos desarrollos hoy en día que están impactando en el ámbito médico tengan esa habilidad de decir, eh, esta persona tiene cáncer y poderlo determinar en base a una base de conocimiento, te da una velocidad de acción en el sentido de que tú puedes como médico atacar con los tratamientos correspondientes dicha enfermedad. Anteriormente, creo que muchos tenemos familiares que fallecieron o murieron porque tenían una enfermedad la cual no se detectó. Y aunque a lo mejor fueron observados por un médico, no se hizo esa detección a tiempo. Entonces, el incorporar estas tecnologías y estos desarrollos que están en una fase de madurez, le va a permitir tener a todas estas empresas y a todo el ámbito empresarial una mayor asertividad, obviamente una mayor ganancia, porque pues obviamente esto va de la mano con con la parte económica, pero creo que al final el concepto que se acuñó décadas atrás, pues apunta a eso, ¿no? En el beneficio de las personas. Entonces creo que todo el uso de las tecnologías es para nuestro beneficio y creo que todos en el ámbito en el que desempeñamos tenemos que evolucionar adoptando estas tecnologías. ¿Y qué podemos esperar de la adopción del uso de estas tecnologías que estamos platicando? ChatGPT, inteligencia artificial, machine learning. ¿Qué podemos esperar en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Sobre todo como en impacto para las empresas. En el corto y mediano plazo, creo que en el corto plazo están en una fase de maduración. Aún a corto plazo, a lo mejor a 5 años, todavía estamos en una etapa un poco inicial. Creo que a un mediano plazo es cuando empezaremos a ver resultado de este fruto de incorporación de tecnologías. Y a un largo plazo, pues yo creo que va a impactar en muchos ámbitos desde temas personales, empresariales, de profesiones. Va a ser un impacto general en el que hasta la parte de la estimación de vida, tanto de las personas, va a ser mayor, porque vamos a tener mecanismos como ya los empezamos a tener ahorita. Ahorita te puedo compartir que hay una empresa que ya está ocupando modelos de inteligencia artificial para la generación de antibióticos. Entonces, en base a una enfermedad o las características de una enfermedad, no es lo mismo que en un laboratorio un experto esté tratando de diseñar una fórmula que ataque esa enfermedad, a que un modelo en base con toda la base de conocimientos haga ese procesamiento de una manera muy rápida y te pueda entregar un resultado más asertivo en el cual te permitiría estar en una fase experimental de un medicamento, hablando, por ejemplo, que te pueda atender una enfermedad. Pero entonces, yo estimo, yo creo que los resultados iniciales los podríamos empezar a ver a un mediano plazo. Vamos a empezar y van a salir muchas más tecnologías en los próximos 10 años, pero un factor crucial es lo que comentaba Antonio, ¿no? ¿Qué tan efectivas son? En el momento que se pruebe su efectividad es cuando todos nos vamos a volcar a lo mejor hacia esa tecnología y es cuando va a tener un mayor crecimiento exponencial dicha tecnología. Vamos a tener en los próximos años, vamos a tener un gran avance tecnológico. Ahorita ya se está hablando de, por ejemplo, de redes 6G, cuando pues todavía a lo mejor en muchos países no ni siquiera han tenido el contacto con una red 5G ni el impacto que puede tener esta tecnología, por ejemplo, para el Internet de las cosas, ¿no? Lo que le llaman el IoT. Entonces, estamos creciendo a pasos agigantados, pero va a ser el tiempo el que va a determinar su efectividad y su adopción. Yo creo que los frutos los empezaríamos a recoger de un mediano plazo hacia adelante. Sí, efectivamente, Alberto. Además, hay dos factores que son cruciales. El primero, que es básicamente el que mueve todo, es la parte económica. Hay un tema que se está dando básicamente desde que empezó Facebook a salir en el mercado, y es el tema de que las startups o pequeñas empresas puedan crear productos con soluciones que son compradas por las grandes corporaciones.
le ha pasado a un par de mis colegas que literalmente crearon dos productos. Llegó una de estas empresas poderosas, les dio 500.000, $1.000.000 y listo. Ellos se fueron y ahorita el uno está, Dios sabe en qué jungla, según él trabajando, porque ya tiene todo ese dinero ahí, ¿no? Pero bueno. eh, ¿Cuál es el punto aquí? De que va a haber mucho auge del tema disruptivo porque todos los desarrolladores, los que están incluso en secundaria, universitarios y hasta la generación de los millennials, pueden crear productos basados en estas nuevas tecnologías que pueden romper el mercado de algún índole, en algún tipo. Y eso pueden irlo a vender a Google, a IBM, a Apple, a cualquier corporación poderosa de estas, y literalmente van a tener millones de dólares. Entonces hay muchas iniciativas de crear estas soluciones. La gran mayoría fracasan en realidad. No es que hay de cada 10 tecnologías que están creadas, 8 las venden y ganan un montón de plata. Es todo lo contrario. Es como que de cada 100 sale una buena, pero la buena que sale es una idea millonaria y es una idea, como digo, que causa disrupción, cambia las reglas del juego. De repente enviábamos el mail con las cartitas y ahora por el correo electrónico. Eso es lo primero. Entonces va a haber un auge por el tema económico. Hay plata aquí. Si cambias las reglas del juego, te vuelves rico en un abrir y cerrar de ojos. Lo segundo es que el tema de la inteligencia artificial, que es lo que está en auge hoy en día, va muy de la mano con el tema de hardware, ¿sí? Existen muchas tesis doctorales acerca de cómo funciona el mundo cuántico, pero las tesis han sido aprobadas, los doctores han sido graduados, los papers han sido escritos, pero todavía no se puede crear físicamente tecnología cuántica pura para que tenga el nivel de procesamiento que se desearía para hacer todas las reglas de inferencia para crear los resultados de los billones de transacciones que deberían haber para darnos pues las respuestas del razonador que tiene la inteligencia artificial. Entonces estamos limitados por ese tema. Es como los agujeros negros. Hay un montón de tesis aprobadas sobre agujeros negros, agujeros de gusanos, de materia oscura, etcétera, etcétera. Pero nadie se ha metido al agujero negro a ver qué pasa, ni al agujero del gusano a ver qué pasa. No es posible. Son tesis teóricas, ¿sí? Eh, y por otro lado, es el tema de lo que decía Alberto, todavía estamos muy lejos de crear inteligencia artificial verdadera, incluso. Yo hice un paper con dos doctores aquí de la Universidad Nacional y lo publicamos en una revista científica. Y el paper fue básicamente modelar una norma ISO a través de reglas de inferencia y de un software de la Universidad de Stanford que se llama Protégé. Entonces, el- toda esa área de la universidad está orientada a la lingüística a través de inteligencia artificial. Y pues, imagínense, el computador no puede entender el sarcasmo, no puede entender la evaluación de emociones. Eh, Poníamos en el simulador, Cristiano Ronaldo dio un disparo terrible al arco. Normalmente, si un comentarista lo dice, es que la clavó en el ángulo, ¿sí? Pero pues el razonador lo interpreta como que la mandó al palomar a la fila 58. Entonces, básicamente son esas situaciones que pueden hacer que la tecnología siga adelante, pero que tiene algunas limitaciones, tanto físicas como conceptuales por el momento. Perfecto, y antes de que finalicemos, me gustaría que nos compartieran cuáles serían sus principales recomendaciones que le darían a los equipos de IT o de TI de las empresas que nos están escuchando para poder implementar estas tecnologías disruptivas. Pues primero yo creo que lo importante es probarlas, evaluarlas, saber si para lo que estamos realizando o lo que vamos a realizar cumplen su función y de serlo así, de que esta tecnología les ayude y cumpla, pues pueden adoptarlas. Digo, me queda claro que la evolución
de los lenguajes de programación ha sido radical. Yo inicié, o cuando yo estudiaba estaba muy de moda Java, pero hoy tenemos otros lenguajes ya propios para toda la parte de front, back, y demás. Entonces, sí tenemos una tendencia marcada. Yo les recomendaría que prueben todas estas tecnologías. Hoy en día aprender un lenguaje es mucho más fácil que hace 20 años o 30 años, 40 años, cuando estaba ensamblador, cuando estaba en lenguajes de bajo nivel, que eran un poquito más complicados por tema de instrucciones de memoria y demás. Hoy en día esa parte restrictiva en la que los lenguajes se volvían un poquito complicados, se ha eliminado en un gran porcentaje. Entonces, yo les recomendaría que prueben, que evalúen y si cumple su necesidad o satisface la necesidad o el problema que tienen, adelante. Digo, muchas tecnologías están en el mercado, eh, que se acerquen o que traten de evaluar la que más se apegue a sus necesidades y pues el mercado o el ámbito está creciendo tan rápido que hoy tenemos inteligencia artificial, tal vez en 10 años tengamos otra cosa, pero al final es irlas probando y que nos vaya resolviendo una necesidad. Te puedo compartir que hace unos años yo trabajé con unos robots de Boston Dynamics y sin tener un caso de uso en puerta, los desarrollamos y resultaron casos de éxito porque hablando específicamente de un centro de datos tiene una parte de monitoreo que es un estándar en todos los centros de datos, pero que incorporar o hacerlo mediante estos robots empleando inteligencia artificial nos dio un plus. ¿En qué sentido? Porque estos modelos eran capaces de identificar ruidos, separarlos y decirnos qué podía estar pasando en un centro de datos. Más allá también de que se podían desplazar por todo el centro de datos de forma autónoma, decirnos si alguna persona estaba en el centro de datos que no tenía que estar en el centro de datos, alertarnos, o simplemente tomar monitoreo de presión, de temperatura en puntos en donde el monitoreo tradicional aún no llega. Entonces, esa adopción que hicimos nosotros en parte fue un poquito experimental, pero al final desarrollamos casos de uso que pues todavía estaban muy en un punto inicial en la industria. Creo que fuimos de los pioneros que se incorporó estos robots de Boston Dynamics en un centro de datos. Entonces nos dio pauta a que este tipo de tecnologías la puedes incorporar. Entonces, arriesguense, pruébenlas, validen su efectividad y si les funciona y cumple o resuelve el problema que ustedes quieren, adelante. Digo, al final del día, en la parte de la tecnología, día con día tenemos algo nuevo y lo podemos probar, ¿no? La accesibilidad que tenemos hoy a las herramientas es enorme gracias a una tecnología disruptiva como lo fue el Internet. Entonces podemos evaluar y probar y conocer todo este tipo de herramientas que te aseguro que pueden ir ayudando a los desarrolladores de alguna manera. Y efectivamente, creo que coincidimos con Alberto ahí porque ¿qué pasa con los equipos de TI hoy por hoy? Todo el mundo está con el agua hasta la nariz, están casi ahogándose y las cosas tienen que hacerse para antes de ayer. Entonces, todo el mundo está tan preocupado en sacar sus proyectos, cumplir sus diagramas de Gantt, etcétera, etcétera, que pasan los meses, pasan los años y a veces hasta las décadas. Y hay empresas que no cambian sus herramientas, no cambian sus modelos, no cambian sus métodos de trabajo y se quedan totalmente rezagados, como digo, hasta por décadas. Muy importante que si bien se tienen que cumplir los compromisos con el cliente interno, el cliente externo, se designe presupuesto, como lo decía anteriormente, para todo el tema de investigación, de prueba, de error y de implementación de mejoras, de automatización que se pueda tener en lenguajes de programación, en bases de datos, en métodos de trabajo, en tipos de perfiles, incluso en cómo es la cadena de management, cuál es la cultura organizacional que se debe adoptar para una situación puntual, etcétera, etcétera. Es básicamente
hacerlo. O sea, no quedarse con lo que se tiene, ser curiosos, no quedarse con la comodidad, tener la capacidad de cambio, la capacidad de explorar nuevas alternativas. Como digo, la gran mayoría normalmente no son efectivas, pero cuando una de esas es efectiva, genera un cambio muy significativo. O sea, estamos hablando de cambiar las reglas del juego, de un antes y un después desde la implementación de eso. Pues muchísimas gracias a ambos por estos maravillosos insights que nos compartieron el día de hoy y muchas gracias por acompañarnos a este episodio de Let's Click Together.